Bienvenida a otro episodio de Ineficazmente. Si todavía sos una incrédula de los beneficios de negociar, te aconsejo que te vayas al episodio 10 y después vuelvas. Si ya hiciste los deberes y ya entendés por qué es tan importante aprender a negociar para nuestras carreras profesionales, especialmente como mujeres, hoy quiero expandir un poco más este tema. Voy a contarte los 6 mitos más comunes sobre negociar y las 6 verdades que los acompañan. Pero aparte también quiero mostrarte mis negociaciones más bizarras para que te vayas de este episodio con una lista de ideas para mejorar tu calidad de vida. Dicho esto, también quiero facilitarte las cosas, porque este episodio tiene muchísimo valor y bastante teoría y ejemplos. Por eso, preparé un documento con notas para que puedas prestarle toda tu atención sin preocuparte por tener que tomar apuntes o querer anotar algo de lo que se dice en el episodio. Para acceder a las notas, te vas a ir a mi Instagram, que es muy.eficaz, con doble S al final, y me mandas un DM con el número del episodio. Es el episodio 15, el número nada más. No pongas emoji, no pongas ninguna otra palabra. A veces las automatizaciones no funcionan si no me seguís, porque Instagram bloquea esos mensajes a no seguidores. Así que primero asegúrate de darle follow y después mándame un mensaje directo con el número 15. Ahora sí, sé que querés escuchar mis negociaciones más raras porque me lo han estado pidiendo bastante, pero primero tenemos que romper esos mitos antes de contarte las historias. Arranquemos. Mito número 1. Negociar es discutir o generar conflicto. Cuando pensamos en negociación, nuestro cerebro inmediatamente asocia hombres con traje discutiendo, tipo el lobo de Wall Street. Y como mujeres, nosotras fuimos criadas y socializadas para no confrontar. Entonces, si creemos que la negociación es discutir o involucra meterse en un conflicto, no vamos a negociar nunca. Esto no es cierto. La negociación no debería parecer una pelea. Y lo que es más importante es que no debería tensar la relación ni lastimarla de ninguna manera. La verdad relacionada con este mito es que negociar bien es hablar de necesidades, límites y opciones, con un tono calmado y profesional. Negociar es conversar, no es nada más que eso. Cuando empezamos a ver la negociación como una charla en la que intentamos llegar a un acuerdo de partes, ese peso y esa connotación tan negativa se diluye un poco. A veces ponerle un nombre diferente a las palabras nos ayuda a despegarnos como de esos preconceptos. Por ejemplo, cuando decimos gastar dinero, probablemente la connotación sea negativa. En cambio, si decimos invertir o circular dinero, ya la connotación es otra, aunque la acción sea exactamente la misma. Bueno, con la palabra negociación pasa lo mismo. Si vos tenés esa palabra súper asociada con algo conflictivo, capaz puedas empezar a llamarla en tu cabeza de otra manera. Puede ser conversación estratégica, por ejemplo. Para darle un cierre al mito 1 y para que no sientas que es tu culpa, quiero que pienses que no se nos crió para negociar ni para poner límites. Y más tarde, cuando se empezó a hablar de negociación más abiertamente hace unos años, se hizo un movimiento un poco tóxico que decía que las mujeres que no ganan bien es porque no negocian y es básicamente tu culpa. Este mismo movimiento tan poco sano nos alentaba a negociar como hombres, levantando la voz y mostrándonos agresivas, algo que tiene los peores resultados cuando lo hacemos las mujeres. Entonces, es bastante claro y podemos entender por qué existe este mito y por qué queremos evitar a toda costa meternos en una negociación. Pasemos al mito número 2. Este que vamos a explorar es uno de los más repetidos en círculos de mujeres. Y es el que dice que, si negocio, soy desagradecida. Creemos que pedir más, salario, flexibilidad, rol, es morder la mano que te da de comer. Sobre todo si el jefe se portó bien o te dio una oportunidad. Y más que más en mujeres latinas, que venimos de una cultura del sacrificio eterno, del trabajo extenuante y del nunca poner límites sanos. La realidad y la verdad, que es la contracara de este mito, es que agradecer y negociar son dos cosas totalmente distintas y no son excluyentes. Quiero que te grabes eso en la cabeza. Podés reconocer la oportunidad, podés estar agradecida de tener un trabajo y a la vez podés pedir que las condiciones reflejen tu valor y tu aporte. Como así también puedes estar agradecida y si ves que en el lugar en el que estás no hay chances de mejora, puedes buscar
un trabajo con mejores condiciones en paralelo. Siempre que el mito del agradecimiento te paralice, pensá qué haría un hombre en mi lugar. Un hombre diría, bueno, mejor me acostumbro a ganar un sueldo bajo porque al menos tengo trabajo. ¿Vos conociste a algún hombre capaz de decir esa frase? Porque yo no. Hay un concepto bastante interesante que es la pirámide de Maslow, y acá nos vamos a meter en un poco de teoría, pero te juro que vale la pena. La pirámide de Maslow es una teoría psicológica sobre la jerarquía de las necesidades humanas. ¿Qué dice este psicólogo humanista? Que cuando un piso de necesidades está cubierto, recién ahí podemos pasar al siguiente. Parece bastante obvio, pero nos olvidamos de esto todo el tiempo. La pirámide, según Maslow, tiene 5 niveles que están ordenados de las necesidades más bajas hasta llegar a la cima de esta pirámide, con las necesidades más complejas. ¿Qué pasa? Cuando uno arranca intentando subir los primeros escalones, los de las necesidades básicas, y no hace un trabajo interno de autoconocimiento, arrastra creencias muy limitantes hacia los escalones que sigue. Y para que lo entiendas mejor necesito explicarte cómo funcionan los distintos escalones. Las primeras necesidades son, como te dije, las básicas. Son la base de esta pirámide y sin esto no podemos tener una vida digna. Es la etapa de supervivencia biológica, literal. Y estas necesidades, que son las más básicas, son comer, descansar, vestirse, respirar. Cuando estas necesidades están cubiertas en el nivel 1, recién ahí nuestro cerebro puede pasar a prestarle atención a las necesidades que siguen, que son las de seguridad. Y acá ya nos encontramos otros aspectos que nos hacen tener un sistema nervioso regulado, es decir, poder vivir sin miedo. O bueno, sin tanto miedo, porque sabemos que el miedo nunca se va. Al menos el miedo a no poder sobrevivir es el que queremos enfrentar en estas necesidades. Este segundo escalón incluye diferentes tipos de seguridad. Seguridad física, que es la salud, la seguridad económica, que es tener un trabajo o ingreso, y la necesidad de tener una vivienda. En este escalón es en el que nos encontramos cuando, como ya te dije, tenemos las primeras necesidades biológicas de la etapa 1 cubiertas. ¿Qué quiere decir? Que si vos no tenés ni para comer, no puedes preocuparte de tener una buena salud y hacer ejercicio. En mi opinión, y esto nos lo dice Maslow, en este escalón nace el famoso tengo que agradecer tener trabajo. Y ojo, capaz naciste en una familia que estuvo siempre súper bien económicamente y nunca hayas sentido esa gratitud tan grande a que haya trabajo. Eso quiere decir probablemente que este mito no lo tengas tan arraigado como otras mujeres que sí pasaron por esa situación. El problema del agradecimiento eterno creo que viene cuando ya estamos en los escalones siguientes y seguimos arrastrando creencias de estos 2 escalones más bajos, que son literalmente escalones de supervivencia. Con lo cual, al pasar los escalones de mayor expansión, arrastramos estas creencias y lo único que hacemos es mantenernos en niveles de crecimiento menor al que podríamos lograr. Cuando vos ya estás en los escalones 3, 4 y 5, tus necesidades a cubrir son las sociales, luego las de estima o reconocimiento y por último las de autorrealización. Vamos a explicar una a una por orden porque después vamos a volver a la pirámide de Maslow. Las necesidades sociales, las del escalón 3, implican sentimientos de pertenencia. Es el sentirse integrado en una sociedad a través de las relaciones interpersonales y el desarrollo afectivo. Es decir, amistades, pareja, familia, ser parte de un grupo, dar afecto, recibirlo, etc. Cuando estas ya se cubrieron, pasamos a las necesidades de estima y reconocimiento. En este caso queremos cubrir todo lo relacionado a la confianza y a la reputación. Esta es la confianza en una misma, el logro, la dignidad, el éxito. Y ya llegando a la cima, en el escalón número 5, que es el último, tenemos las necesidades de autorrealización. Cuando llegamos a este nivel más alto, y que solo puede alcanzarse cuando las demás etapas fueron alcanzadas, como imagino que ya quedó claro a esta altura, buscamos nuestro crecimiento personal y desarrollar todo nuestro potencial para el éxito. Acá nos preocupamos por cosas como la creatividad, la falta de prejuicios, la aceptación de los hechos y la resolución de problemas, la moralidad, la espontaneidad, etc. Este nivel es el que nos diferencia de los animales, básicamente, porque es el único que no cubre necesidades de carencia. Este es el nivel racional. Cuando vos estás pensando que no mereces un trabajo digno, que no mereces un sueldo que te permita crecer, tener patrimonio, invertir, tener una vida llena,
estás todavía mirando tu vida desde la carencia. ¿Y dónde está el problema? Que muchas mujeres, ya estando en la cima de la pirámide, siguen viviendo como si recién hubiesen cubierto el escalón 2. Por eso la base de una vida exitosa también viene de mucha terapia, mucho autoconocimiento y mucho cambio de mentalidad. Yo siempre arranco mis programas con un módulo que es básicamente y puramente mentalidad. Necesitamos creer que lo valemos para poder salir a buscarlo. Si ni siquiera lo creemos, no vamos a creer que es posible. Y hasta ahora vimos dos mitos que son muy emocionales. Vamos a tomar aire y a seguir con el tercero que ya entra en el terreno más profesional, digamos. El tercer mito es el que más escucho cuando le pregunto a una mujer por qué no negocia. Y es el pensamiento que dice que si negocio puedo perder mi trabajo o si negocio me van a echar. Este mito se da cuando pensás que cualquier intento de negociación pone en riesgo tu puesto. Y esto se repite mucho cuando el mercado está flojo, lo cual pasa año sí, año no. Desde que soy mujer adulta no recuerdo un mundo que no estuviese en crisis. La verdad es que negociar con datos, con alternativas razonables y con apertura rara vez es motivo real de despido. Y obvio que hay mejores timing, no vas a negociar cuando estás, por ejemplo, en periodo de prueba, pero en general las personas que piensan esto lo arrastran incluso aunque lleven años en un puesto. Esta idea o el miedo a si negocio me echan está muy extendido en mujeres justamente porque el entorno sí castiga cuando nosotras nos autodefendemos. Pero eso no significa que negociar bien sea un motivo legítimo o real de despido. Muchas mujeres calculan no solo si les van a decir que sí o que no, sino qué va a pasar conmigo después de pedir. Y la realidad es que las investigaciones sobre negociaciones y género muestran que las mujeres anticipan más el backlash, que es como las represalias, el cambio de mirada, la menor simpatía hacia ellas, que los hombres cuando negocian para sí mismas. Y esto hace que se frenen o que cedan antes de tiempo. Ante la misma situación, las mujeres esperan que pedir más salario genere reacciones negativas a partir de umbrales más bajos que los hombres. Y eso hace también que las contraofertas sean más bajas y cedan hasta un 20% de su valor esperado. Y en paralelo hay encuestas con mujeres profesionales que recogen que muchas no temen tanto al no puntual de pedir, sino al después de pedir. Tienen miedo a sentirse más observadas, menos perdonadas por los errores o etiquetadas como difíciles o problemáticas. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Hay chances reales de despido al negociar? La realidad es que cuando se mira la evidencia, lo que se penaliza no es negociar, sino cómo y en qué contexto se negocia. Se observa un backlash cuando el estilo percibido es demasiado agresivo o incongruente con el estereotipo de mujer agradable que tenemos todos en la cabeza. Ahí aumenta la probabilidad de que la otra parte se cierre, surjan impases o se deteriore la relación. Esto es lo que siempre trato en mis programas cuando hablo sobre el estatus, que es un pilar al que le dedico bastante atención, muchísima atención, porque es clave entender cómo debe ser nuestro comportamiento al negociar. Es cierto que tenemos que ser asertivas, esto seguro lo has escuchado, pero a la vez nunca podemos mostrarnos agresivas. Cuando las mujeres negociamos combinando calidez y firmeza, anclando el pedido en datos y en el aporte del negocio, nuestros resultados se acercan mucho más a los de los hombres. Y el problema no es la negociación en sí, sino los códigos culturales que juzgan distinto exactamente la misma conducta. Y volviendo un poco a la pirámide de Maslow, si estás en los escalones de pertenencia, de reconocimiento o incluso de autorrealización, seguir actuando como si cualquier negociación fuese a dejarte de patitas en la calle te ata al pasado. No puedes construir una carrera plena si sentís que cualquier conversación incómoda te puede dejar sin trabajo. Una parte del trabajo interno es empezar a hacerte otra pregunta. ¿Qué me muestra este lugar si pedir con respeto y con datos se vive como una amenaza? Porque si de verdad tu trabajo pendiese de un hilo solo por abrir una conversación profesional, entonces el problema ya no serías vos, sino la empresa en la que estás metida. El mito que sigue es el del mérito, es la oda a la meritocracia. Es el mito que dice que el mérito habla por sí solo, que si trabajas bien ya verán tu esfuerzo. Déjame decir que eso no va a suceder nunca. Muchas mujeres internalizan esta creencia desde bien temprano de que si sos responsable, si das el 110%, si te quedas hasta tarde,
Si resolvés problemas sin que te lo pidan, eventualmente alguien va a notar tu valor y te va a recompensar con un aumento, un ascenso o al menos un reconocimiento público. Es la mentalidad del trabajo silencioso, elevado al dogma de yo no pido, yo muestro. Y en el fondo hay una esperanza casi mágica, diría, de que el esfuerzo invisible se convierta en visibilidad automática, porque creemos que las cosas valen más, que nos las merecemos más, si nos sacrificamos de manera silenciosa. Pero la realidad es mucho más pragmática y menos justa. Hay estudios de Harvard Business y de LinkedIn que muestran consistentemente que las mujeres con resultados similares reciben menos promociones y aumentos que los hombres, justamente porque tienden menos a autopromocionarse y no suelen contar su trabajo con impacto cuantificable. En América Latina, donde la cultura del sacrificio está aún más arraigada, como ya vimos, este patrón se repite mucho más. Las mujeres dedican más horas a tareas invisibles de coordinación, de traer el café, de reservar el restaurante, de soporte emocional del equipo, que no se miden en KPIs, mientras que los hombres suelen ser más directos al vincular su aporte con los resultados del negocio. Y el problema no es solo cultural, sino también estructural. Los sistemas de evaluación de empresas rara vez ven este trabajo no visibilizado pero necesario. Si no lo decís en voz alta, con números, con ejemplos concretos, con impacto en resultados, queda enterrado en el promedio general del equipo. Y mientras tanto, tus pares masculinos que sí explican suben de puesto y de sueldo sin que necesariamente trabajen más o mejor que vos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Lo que tenés que hacer primero es entender que visibilizar es parte del trabajo. Trabajar bien es la base indispensable, es lo mínimo, es el bare minimum. Es lo mínimo que deberías hacer siempre. Obvio que tenés que trabajar bien. Pero trabajar bien no es suficiente. La visibilización estratégica, contar qué hiciste, cómo impactó y qué querés a cambio, es una competencia laboral tan crítica como cualquier otra. Y es algo que literalmente tenés que aprender a hacer. No se trata de alardear ni de inflar logros, sino de conectar los puntos. En estos 6 meses optimicé X proceso y generé Y ahorro / resultado. Por eso me gustaría que revisemos cómo esto se refleja en mi rol y compensación. Eso, simple. Y no solo cuando queremos un aumento, sino constantemente. En cada one-on-one que tengas con tu jefe, deberías estar mostrando algo de impacto. Me gusta traer datos concretos que lo respalden. Hay investigaciones de negociación de género que dicen que las mujeres que practican el self-advocacy tienen tasas de éxito similares o superiores a las de los hombres, pero solo si comunican su valor de forma asertiva y basada en hechos y nunca de manera agresiva, como ya les decía. El silencio, en cambio, cuando nos callamos y esperamos que ese aumento o esa promoción o esa validación llegue sola, perpetúan la infravaloración. En promedio, las mujeres piden un 20 a 30% menos que los hombres en las mismas condiciones porque asumen que ya se van a dar cuenta. Y volvamos un segundo a la pirámide. En los niveles 1 y 2, los básicos y de seguridad, en los de supervivencia pura y dura, el foco es hacer lo que sea para no perder el puesto. Ahí, trabajar calladita y sin pedir parece la estrategia más segura. No querés mover el bote, no querés llamar la atención ni ocupar espacio, a ver si te ven y perdés la seguridad que tenés. Ya en el nivel 3, este nivel de pertenencia, entra la presión social femenina que es muy pesada. Es este ser buena compañera, no parecer ambiciosa, que no piensen que soy yo contra el equipo. En estos niveles, el trabajo invisible, el ayudar a otros, el cubrir huecos, te da una pertenencia inmediata, pero no te da visibilidad profesional. Ya en el nivel 4, el de estima, el de reconocimiento, en este piso explota el mito, porque la necesidad de estima dice que quiero respeto por mi competencia, quiero que valoren mi aporte. Pero muchas mujeres se quedan esperando que otros den ese paso por ella. Y la verdad, muy incómoda, es que la estima profesional moderna se construye en dos direcciones. Vos pones el trabajo y vos pedís que se reconozca. Si no, seguís en el limbo eternamente. Cuando llegas al nivel 5, el de autorrealización, acá ya no se trata de que te vean, sino de construir una trayectoria alineada con tu potencial.
Esto requiere promocionarte, negociar puestos estratégicos, armar una narrativa profesional clara y hacerlo todo el tiempo. La autorrealización laboral no llega sola, la diseñas hablando de ella, poniéndole un nombre. El drama cultural para las latinas es que arrastramos esta idea de que el éxito femenino es igual al sacrificio silencioso desde la socialización familiar hasta el corporate. Mamá que trabajaba de sol a sol sin queja o que llevaba la casa sin quejarse, madres que aguantan todo por la familia, la narrativa de la mujer fuerte que no pide ayuda. Eso nos deja ancladas en Maslow nivel 2-3, pensando que visibilizarnos es falta de humildad, cuando en realidad es el puente para poder llegar a la cima. Es el único camino posible. Y quiero conectar esto con otra teoría que te va a ayudar a la hora de empezar a entrenar esta habilidad. Estoy hablando de la teoría de la autopromoción femenina. Esta teoría muestra que las mujeres son penalizadas más que los hombres por autopromocionarse directamente, es decir, yo hice esto. Pero logran mejores resultados si lo enmarcamos como un beneficio colectivo, pues siempre esperancitas nosotras. Lamentablemente, si no hacemos esto, somos penalizadas como cuando somos más agresivas. Entonces, te aconsejo que lo pongas en práctica y trates de formular tus frases de esta manera. Esto que logramos gracias a X abre puertas para el equipo o hace X cosa para el beneficio del equipo. Es un hack que tenés que empezar a incorporar, de conectar tu mérito con el éxito del grupo. Y no todo el tiempo, por supuesto, sino que todo es un balance, ¿no? Pero, de nuevo, pregúntate, ¿qué haría un hombre en tu lugar? Él no espera, él conecta su aporte con resultados y lo dice. Punto. Tu trabajo de nivel 10 no vale nada si nadie sabe que es tuyo. Te aconsejo que empieces hoy mismo. Anota 3 logros concretos de este mes en números, en ahorros, en problemas resueltos y prepara una frase para soltarla en tu próxima reunión. Tu estima y también obviamente tu cuenta bancaria te lo van a agradecer mucho y después volvés y me decís en comentarios cómo te sentiste. Ahora vamos a uno de mis favoritos porque este mito es silencioso y te arruina la carrera. Es el mito que dice todavía no es el momento, falta un poquito más. Este mito es uno súper peligroso porque se disfraza de proactividad. Es esa vocecita que te dice que cuando tengas X certificación, cuando tengas un año más de experiencia, cuando el mercado mejore, etcétera, 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 infinito. Es la trampa perfecta porque, como digo, sonás proactiva, pero también sonás humilde y racional. Entonces te hace sentido. El mayor problema con este comportamiento es que la vara siempre se mueve. Cuando terminás el curso, surge otro. Tenés un año más de experiencia y querés hacer un máster. Y así pasan los años y seguís en la misma posición, esperando un momento perfecto que, spoiler alert, no va a llegar nunca. Este mito es especialmente duro porque es una perpetuación constante del síndrome de la impostora. Vos sentís que no estás lo suficientemente lista. Mientras que ves a hombres más incapaces y con menos resultados pedir y conseguir lo que vos postergás día a día. La verdad es tan simple que parece joda, y es que podés pedir mientras seguís creciendo. No hay una contradicción entre demostrar, crecer y pedir. Pedir no es una recompensa final por haber llegado a la perfección, porque la perfección no existe. Es un movimiento estratégico en tiempo real que te posiciona mejor para seguir creciendo. La clave obviamente está en el timing inteligente, pedir cuando tenés resultados recientes en la mano y no cuando terminaste todo. Hay estudios de carrera como los de Catalyst que muestran que las mujeres que negocian en momentos de leverage, estos momentos post-éxito o de cambio de rol o de reuniones anuales, tienen entre un 15 y un 25% más de posibilidades de éxito que las que esperan hasta acumular méritos. Y si has escuchado otros episodios, me has escuchado hablar sobre el interés compuesto. Hay una de las teorías modernas del desarrollo profesional, que es el Compound Career, que justamente habla de esto. Tu carrera profesional no es lineal, es exponencial. Cada negociación exitosa te da leverage, te da palanca para la siguiente, para llegar a un mejor sueldo, un mejor puesto, una mejor red de contactos. En este esperar eterno, perdemos el efecto del compounding,
porque todos esos años que postergás son años sin interés sobre tu capital humano. Este mito para mí es la rueda del hámster. Sos esa profesional frustrada, sos la que siempre corre más y más rápido y nunca llega a ningún lugar. Entonces, para recapitular y cerrar este mito, la fórmula es bien simple. Resultado reciente más pedido concreto más fecha de revisión. Por ejemplo, cerré X proyecto generando Y impacto y por eso me gustaría que revisemos mi banda salarial para alinearla con estas responsabilidades. Y acá, silencio, como te enseñé en el episodio 10. Recién si te dicen que no, ahí buscas fecha de compromiso o de revisión. Si ahora no es posible, podemos agendar una revisión en 3 meses. Te juro que en la práctica todas estas cosas te van a salir de forma natural. Obviamente lleva tiempo, lleva a practicar, lleva a exponernos, pero los resultados valen ese esfuerzo. Y ahora pasemos al mito 6. Este es aún más peligroso. Es el que dice que si me dicen que no, una vez, ya está, no se habla más. Este mito es terrible porque nos toca la fibra del rechazo. Nos pincha ahí en ese miedo que tenemos todas de no ser suficientes. Esta creencia, que es falsa, nos dice que al recibir un no, la puerta se cierra definitivamente por siempre, listo, ya está. Suena a algo así. Listo, ya lo intenté, no quiere, mejor me olvido, soy mala negociando, no vuelvo a tocar el tema, never again. En lo personal, mi opinión es que este miedo duele tanto porque se siente como un rechazo doble. Es un rechazo a la petición y un rechazo a tu valor. Cuando la clave en toda negociación es nunca tomarnos el resultado como algo personal. Volviendo a los estudios de Lean In y de Harvard Business, muchas mujeres retoman negociaciones mucho menos que los hombres, solo un 12% versus un 28%, justamente por este temor a ser vistas como insistentes. Pero ahora quiero que veamos cuál es la verdad relacionada a este mito. La realidad es que un no es casi siempre un no por ahora. La negociación no es un sí o un no binario, es un proceso iterativo. La mayoría de esos no que recibas son condicionales. Es decir, te falta algo, te falta presupuesto, te falta el timing que fue malo, las prioridades del negocio están en otro lado, etc. Pero esas situaciones cambian con el tiempo, con resultados nuevos o con condiciones diferentes. Hay datos de negociación que confirman que el 70% de los acuerdos laborales se logran en la segunda o en la tercera ronda de negociación, no en la primera. O sea que si te quedas con el primer no, estás posiblemente cerrándote al no vos sola por no ir a una segunda ronda. El truco está en transformar este no en un sí condicional pidiendo claridad y timing. Como ya te expliqué en el mito anterior, usar frases del estilo entiendo que ahora no es posible, ¿qué tendría que pasar para que podamos revisarlo? ¿Cuáles serían los hitos concretos para que esto sea un sí en 3 meses? Esto convierte ese rechazo, digamos, en un roadmap, en pasos. En la práctica, los hombres exitosos no ven el no como un final, como la línea última, y menos que menos lo ven como que ellos no son valiosos. Lo ven como un dato para ajustar y volver. Ellos preguntan qué falta y usan esa información como palanca. Las mujeres, en cambio, solemos internalizarlo como fracaso personal y no volvemos. La psicología del rechazo, con su teoría de la persistencia adaptativa, creo que puede sumar mucho en este punto, y que dice que, como toda resiliencia en la vida, el músculo se entrena haciendo. La resiliencia negociadora se entrena reconociendo que la mayoría de los rechazos iniciales en ventas o carreras son temporales. Y la clave está, como dije, en no tomarlo personal, sino como una iteración. Entonces, si juntamos todos los mitos que vimos que hoy frenan a muchas mujeres a la hora de negociar, podemos ver que tienen bastante en común. Esto de agradecer en silencio, el miedo a no confrontar, a que nos echen, la idea de que el mérito habla por sí solo y de que no tenemos el valor suficiente o de que un no es un no dirigido a nuestro valor y no a la propuesta. Todos apuntan a algo que ya tenemos grabado a ciencia cierta desde chiquitas como una verdad, y es que no tenemos voz, que no debemos ocupar espacio y que no debemos molestar. Ir reconociendo estos mitos y reemplazándolos por sus verdades te ayuda a avanzar en la vida de formas que hoy no te podés ni imaginar. Y ahora quiero contarte algunas cosas raras o bizarras que negocié a lo largo de mi vida.
Y es muy loco cómo yo negocié muchísimas cosas por años antes de negociar por primera vez un salario. Y creo que esto a mí me jugó muy a favor porque esas negociaciones eran más pequeñas y por ende tenían menor impacto emocional. Y eso hizo que me fuese entrenando para las negociaciones más importantes, esas negociaciones salariales, que son las más pesadas. Yo cuando empecé a trabajar en el petróleo tenía un régimen bastante extraño. La empresa me iba mudando por el país cuando se terminaba una obra, un proyecto, y empezaba otro. No era que me movía todo el tiempo porque los proyectos a veces duraban 2 años o más, pero hacía que la empresa me pagase siempre el piso, el departamento en el que yo vivía, es decir, la vivienda. Y entre las cosas que yo acordé estaba que también me pagasen todas las cenas, es decir, me mandaban un delivery que yo elegía con la comida ya preparada. Me pagaban todos los viajes a mi ciudad en mis días libres, en mis francos. Y también tenía un servicio de limpieza en la vivienda que ellos mismos me pagaban. Son todas cosas mega bizarras y que tal vez a nadie se le cruce por la cabeza que alguien pueda llegar a tener incluidas como parte del sueldo. Creo que algo que no veía en ese momento como negociación, pero que lo era sin dudas, eran los bonos de cada año. En esta empresa en la que yo estaba, los bonos variaban dependiendo de la facturación anual y de nuestra evaluación en las performance reviews. Yo en ese momento hacía algo que es lo que aconsejo que hay que hacer siempre, pero que yo en ese momento no lo sabía, que es mostrarse. Esto que hablamos de no esperar a que nuestro trabajo hable por sí solo. Yo no iba directamente a pedir un aumento, pero sí cuando se estaban acercando estas performance review, estos bonos, presentaba todos mis resultados a mi jefe de manera muy proactiva. Y eso hizo que fuese la única en mi equipo que mantuvo una evaluación de A 3 años seguidos. Y bueno, les voy a explicar qué significaba la A, obviamente, porque es mind blowing. La A significaba 3 sueldos brutos extra como bono, aparte del sueldo. Entonces, cada vez que la sacabas era una total locura. O sea, imagínate recibir en el mes de marzo 4 sueldos en vez de uno. Obviamente a lo largo de mi carrera también negocié cursos de idioma y otras capacitaciones. Y algo que negocié en todo trabajo que pude fue entrar antes a trabajar en horario. Siempre les digo a mis jefes que soy una early bird y que funciono mejor por las mañanas para poder terminar siempre a las 4, 4:30, 5 a más tardar. Aparte de esto, he negociado siempre que me den las horas extra como días de vacaciones. Eso para mí es un no negociable, algo que mucha gente no hace. Y también cuando estaba en Argentina siempre negociaba 2 semanas de vacaciones no pagas para poder irme un mes entero de vacaciones, porque en Argentina hay muy poquitas vacaciones. Entonces yo de entrada ya negociaba que yo quería irme un mes entero de vacaciones cada año y esas 2 semanas de vacaciones podían ser no pagas. Yo no tenía ningún problema, pero quería que sí o sí me las aprueben todos los años. Como pueden ver, yo misma empecé a experimentar, a tratar de cruzar o desdibujar líneas y a ver qué cosas funcionaban y qué cosas no funcionaban. Y creo que no hay negociaciones que pueda decir que fueran un desastre, porque incluso cuando recibís un no, siempre aprendés cosas. Y para ir cerrando el episodio, hay por supuesto muchísimos mitos más que desmentir. Quiero que me dejes un comentario si este episodio te sirvió, que sigas el podcast y que me digas si te gustaría desmitificar algunos más. Y no te olvides de bajarte las notas yendo a mi Instagram, que es muy.eficaz con doble S al final, y mandándome un DM con el número 15, que es el número de este episodio. Besito, te quiero mucho.